Bienvenidos. Les invito a que compartan sus críticas y comentarios en la sección correspondiente. Los personajes, franquicias, música e imágenes presentadas en este video son de propiedad ajena. Créditos a sus respectivos creadores. Bajo el velo de la luna de nieve. Goku en Frozen capítulo 4. Frío. Una nueva mañana despuntaba en el reino de Arendelle, cubriendo el reino de un resplandor dorado que bailaba sobre las aguas y acariciaba los tejados de piedra, mientras las sombras se retiraban lentamente, dando paso a la tan ansiada festividad. En las calles, el bullicio de la multitud era constante. La gente se congregaba en los rincones y plazas, tanto locales como extranjeros, todos unidos bajo la emoción que palpitaba en el aire. Los faroles de las avenidas se adornaban con estandartes en tonos de morado y verde, ondeando ligeramente en la brisa fresca de la mañana. En cada uno de esos pendones resplandecía la dorada silueta de Lerma de la próxima reina, anunciando la llegada de un nuevo régimen. Pero en el interior del castillo, bajo el abrigo de sus pesados muros de piedra, en una habitación donde los primeros rayos del sol ya se encontraban presentes, la hija menor de la realeza dormía profundamente, sumida en la paz de un sueño que parecía envolverla en una calma sin fin. Sin embargo, esa quietud no duró mucho. Un toque firme resonó en la puerta de su aposento, y una voz masculina se escuchó al otro lado, llamándola en tono respetuoso y persistente. Princesa Ana. La voz del hombre rompía el silencio como una brisa inesperada. Princesa Ana. Entre sueños, Ana emitió un leve murmullo de respuesta, su mente aún en ese delicado umbral entre la vigilia y el sueño. Moviéndose perezosamente, levantó la cabeza de la almohada, pero su cuerpo parecía aferrarse a los últimos instantes de descanso. Su cabello estaba desordenado, con mechones rebeldes que se arremolinaban caóticamente alrededor de su rostro y caían en suaves ondas desparramadas por toda la cama, evidenciando el descuido de una noche de profundo descanso. Sus ojos cerrados no se esforzaban por abrirse, y su boca, en un gesto somnoliento, trató de quitar de su interior un mechón de cabello, como si aún intentara recordar el motivo de su despertar. ¿Sí?, preguntó, su voz cargada de somnolencia mientras buscaba centrar su atención en la puerta. Oh, lamento mucho despertarla. No le hiciste, musitó Ana en respuesta, aún envuelta en las bromas de su sueño, mientras con un gesto lento se quitaba un mechón de cabello que, en su agitado descanso, había terminado enredado entre sus labios. Su voz sonó pastosa, entibiada por el letargo. Desperté hace horas, agregó, aunque un prolongado bostezo traicionó la poca verdad de sus palabras. Su cabeza, aún pesada, se apoyó con desgana sobre su brazo, y por un instante regresó a ese rincón placentero de su subconsciente, donde las preocupaciones aún no encontraban entrada. Pero fue un instante breve, quebrado sin aviso. El peso de su cráneo cedió, y su rostro cayó súbitamente, arrancándola de vuelta al mundo de los despiertos con el sobresalto de quien siente que cae en el vacío. ¿Quién es?, preguntó en un tono brusco, abriendo los ojos con sobresalto. Por un fugaz segundo sus iris azules, aún opacos por el sueño, se posaron en la ventana, donde la luz del amanecer dibujaba una silueta cálida y prometedora. Sigo siendo yo, princesa, respondió el hombre, con voz paciente. Dentro de su alcoba, Ana comenzaba a desperezarse, tallándose los ojos con el dorso de las manos, mientras sus brazos se estiraban como los de un felino en reposo. Tiene que prepararse, pronto abrirán las puertas, añadió el hombre, con la cadencia meticulosa de quien repite un protocolo. Por supuesto, murmuró con un tono algo más lúcida. Aunque sus ojos seguían cerrados, su mente comenzaba a ensamblar piezas. ¿Prepararme para qué?, preguntó Ana con genuina confusión, caraspeando suavemente antes de girar apenas la cabeza hacia donde venía la voz. Su cabello aún caía en mechones indomables por su rostro, y su expresión era la viva imagen de la desconexión matutina. Hubo una pausa. Luego la respuesta, simple pero demoledora. Para la coronación de su hermana princesa. La frase, aunque dicha con respeto y suavidad, cayó en la estancia como un campanazo. Por un segundo, Ana frunció el ceño, repitiendo las palabras en su mente como si fueran parte de un idioma olvidado. La hermana de mi coronación.
balbuceó, apenas abriendo los ojos. Pero al hacerlo, su vista se posó directamente sobre el vestido, dispuesto cuidadosamente al otro lado de la habitación. Era un vestido magnífico. El corpiño ceñido de color negro estaba finamente bordado con motivos florales en tonalidades verdes, azules y rosadas que ascendían con delicadeza como si fuesen enredaderas vivas. La falda, amplia y vaporosa, era de un verde claro que parecía reflejar la primavera misma, adornada con patrones de rayas verticales y flores complementarias, como si toda la pradera del reino se hubiese cosido en tela. Ese solo vistazo bastó para arrebatarle de los brazos de Morfeo. «Hoy es la coronación», exclamó con ojos abiertos de par en par, ahora muy despierta. Entretanto, en un rincón apartado del reino, más allá de las calles engalanadas y del murmullo festivo que fluía como río jubiloso por las avenidas adoquinadas de Arendel, se alzaba un orfanato modesto, aunque firme, cuya arquitectura gótica se erguía en silencio bajo el cielo matinal. En una de sus habitaciones de madera rústica, arropado por la tibieza de las mantas y la quietud de los primeros rayos solares, el joven guerrero de corazón puro y fuerza inconmensurable Goku yacía en profundo sueño. Su respiración era lenta, acompasada, y su semblante sereno transmitía aquella clase de paz que raramente se encuentra en el mundo de los despiertos. Verlo dormir era contemplar la calma encarnada, una pintura viva de sosiego que casi invitaba al alma a rendirse también al descanso. Mientras tanto, en los prados cercanos al edificio, el corcel de crines salvajes y mirada noble, lobo, bastaba con dignidad contenida. Su pelaje, mezcla de castaños intensos y blancos puros, relucía bajo la luz de la mañana como si cada hebra hubiese sido tocada por un pincel divino. A su lado, con gesto maternal y mirada de ternura, se hallaba Elena. La mujer, de rostro amable, acariciaba el lomo del animal con afecto. «Buen chico», murmuró con dulzura, y el corcel, manso como nunca, inclinó la cabeza aceptando su gesto como si reconociera en ella el mismo espíritu sereno que había velado su descanso durante la noche. «5 minutos», dijo Milá en voz baja, conteniendo el suspiro que temía brotar de su pecho. Acababa de escuchar la última prueba del coro infantil. Y aunque el amor por sus niños era inconmensurable, sabía que sus voces aún no estaban listas para sostener la solemnidad de lo que estaba por venir. Se volvió entonces hacia el hombre que aguardaba a su lado. El arzobispo de Arendel, de túnica púrpura y mirada serena, cuyos ojos azules, aunque calmos, leían más allá de lo que se decía. «Monseñor», comenzó, como si pesara cada sílaba, «no creo que el coro infantil vaya a estar listo para la coronación». Una pausa. Un leve temblor en sus manos. «Creo que lo mejor será que sean relevados por el coro adulto». El arzobispo, sin atisbo de juicio ni severidad, asintió suavemente con la cabeza. «¿Estás segura de eso, Milá?» «Sí lo estoy», respondió ella con pesar, bajando la mirada, sintiendo haberle fallado a sus niños. «Bien. Confío en tu juicio, a veces el tiempo simplemente no es el propicio», dijo él con voz templada. «Debemos avisar cuanto antes al coro adulto, cuanto más pronto se preparen, mejor será». «Agradezco su confianza. Iré ahora mismo», dijo ella con voz baja, y partió con paso resuelto. Mientras tanto, en la fortaleza del castillo, la servidumbre se movía con precisión casi militar. Las puertas del gran salón eran abiertas una a una, las mesas cubiertas con manteles de lino finísimo, las lámparas encendidas con esmero. Cada flor, cada arazo, cada detalle tenía su lugar, y cada persona sabía que ese día sería recordado por años por locales y forasteros que tendrían el honor de presenciar una nueva era en Arendel. La iglesia, por su parte, se concentraba en la ceremonia sagrada, la coronación. Sería en la antigua capilla de madera, cuyas paredes habían sido testigos de generaciones, lágrimas y plegarias. Allí, frente a súbditos y nobles, la hija mayor del difunto rey Arnar recibiría el orbe y el cetro, símbolos del derecho divino y del deber eterno. Y fue precisamente aquella joven mujer, oculta en sus aposentos, quien ahora se hallaba sola ante las puertas del balcón, las mismas que daban al frente del castillo donde una marea de personas comenzaba a agolparse.
había abierto las puertas de madera tallada, dejando entrar el murmullo creciente de la multitud y la brisa fresca que jugaba con los pliegues de su vestido. La luz del sol le dio en el rostro, pero ella no sonrió. Porque en su pecho, más profundo que la vanidad de poder y más fuerte que el deber, latía un temor que únicamente ella conocía. No debes abrir tu corazón, se dijo a sí misma, como quien repite una plegaria rota. El miedo, silencioso como el filo de una daga, le royó el alma. Cada paso que daba hacia su destino se sentía como si el mundo entero pudiera ver aquello que había jurado ocultar. Pero el tiempo no perdona, ni siquiera las reinas. Las campanas, de pronto, comenzaron a sonar, su eco solemne llenando los corredores de piedra como un anuncio de lo inevitable. Era hora. Debía bajar. Debía ser coronada. Debía erguirse como pilar del reino, sin lágrimas, sin titubeos, sin emoción alguna. Como una estatua viva tallada en mármol. Y, sin embargo, no fue ella sola quien escuchó ese llamado de bronce. Muy lejos, en el puerto de Arendel, donde los barcos llegaban en procesión lenta y los músicos afinaban sus violines, una princesa de mirada traviesa y corazón irremediablemente enamoradizo comprendió, con un sobresalto alegre, que debía volver. Ana había dejado que su entusiasmo la llevara por las calles, entre canciones y danzas espontáneas. Y fue en ese instante desprevenido que tropezó con un joven de ojos verdes, de porte regio y sonrisa encantadora. Su nombre era Hans, y aunque las palabras intercambiadas fueron breves, el momento quedó marcado como una chispa que precede al fuego. En la capilla de madera tallada, cuyo silencio era apenas quebrado por el canto armonioso del coro, se desarrollaba con solemne lentitud el acto más esperado por el reino. Las altas vidrieras dejaban caer haces de luz dorada y azulada sobre los asistentes, pintando sus rostros con los colores de los vitrales, mientras la fragancia del incienso flotaba, tibia y etérea, entre los arcos de la nave. Cada banco estaba ocupado. Nobles forasteros, dignatarios del norte, burgueses locales y siervos del castillo, todos atentos, todos en pie. En el corazón del santuario, de pie ante el altar, se encontraba el arzobispo de Arendel, figura imponente aún en su vejez, con su rostro surcado por el tiempo y sus ojos azules apagados como el hielo viejo. Vestía su dignidad como un estandarte. Una capa pluvial de tonos escarlata con bordes púrpuras descansaba sobre sus hombros, y la mitra sobre su cabeza, altiva y señorial, estaba adornada con hilos dorados que atrapaban la luz. Con manos lentas y cuidadosas, tomó de la mesa sarriada la corona de oro forjado, coronada con una gema azul tan profunda como el mar de invierno. Frente a él, la princesa Elsa aguardaba. Su figura parecía esculpida en mármol, elevada por la tensión de la ocasión. Lucía un vestido de tono verde azulado, cuyo corpiño entallado delineaba su porte regio, decorado con finos contornos de bronce. De sus hombros pendía una capa magenta, bordada con el emblema ancestral de Arendel, que caía como una hoja sobre el viento. Sus mangas negras contrastaban con la delicadeza de sus medias azul verdoso, y sus zapatos marrón oscuro relucían en la penumbra con detalles dorados. Su cabello, dispuesto con pulcritud en una trenza francesa recogida, estaba coronado por un moño sobrio, a punto de sostener el peso simbólico de una nación. Sobre su rostro, el rubor tenue de una sombra rosada y el trazo firme de un labial magenta completaban la imagen de la princesa que aún no se sabía reina. Y en sus manos, los guantes cían, largos y tersos, una barbera de tela entre el mundo y su secreto más íntimo. A su lado, la joven Ana la contemplaba con ojos de asombro y ternura, sin poder ocultar la emoción que se acumulaba en su pecho. En su mirada brillaba tanto la admiración como una dulce distracción, pues al girar apenas el rostro, sus ojos se cruzaron con los del joven del muelle. Allí estaba Hans, entre la multitud, aún con rastros de humedad en su cabello, y a su lado un hombre calvo dormitaba con pesadez sobre su hombro. Entonces, Elsa inclinó la cabeza ante el arzobispo, y éste colocó la corona sobre su peinado trenzado. El mundo parecía detenerse un instante. Pero no había respiro. El siguiente paso aguardaba. Dos objetos le fueron presentados sobre un cojín de terciopelo verde bordado en oro.
un cetro y un orbe, los símbolos de la soberanía de aquel reino. La reina extendió sus manos enguantadas, pero el carraspeo del clérigo la retuvo como un trueno en la lejanía. Majestad. Los guantes, musitó, apenas un soplo de voz. Elsa bajó la mirada, vio sus propias manos cubiertas, y comprendió lo que debía hacer. Con movimientos lentos, como si temiera que el más leve roce desatara una tormenta, retiró los guantes y los colocó con cuidado junto a los símbolos del poder. Sus dedos desnudos temblaban. Lentamente, tomó el cetro, luego el orbe. Una sombra de escarcha parecía recorrer su espalda. Frente a ella, la asamblea se alzó, como una sola voz en gesto reverente. El arzobispo alzó su mirada hacia el cielo del templo y comenzó a pronunciar las palabras del rito. Semón Eldrin Unelgume y Numokrin y Esumel Gastae de Francinire, reina Elsa de Arendel. Pero antes de que la frase concluyese, Elsa, con ojos desbordados de angustia apenas contenida, notó como una capa fina de hielo comenzaba a brotar desde su palma hacia los objetos. Como herida por una punzada invisible, devolvió ambos con apremio al cojín y recuperó los guantes que la separaban del mundo, o lo protegían de ella. Hubo un segundo de desconcierto. El arzobispo no entendía la situación, pero prosiguió sin añadir palabra. Reina Elsa de Arendel. Clamaron al unísono los presentes, sin percibir del todo el desasosiego en los ojos de su nueva soberana, quien, firme y erática, volvió su mirada al frente, tragándose el miedo como quien traga un pedazo de hielo afilada. La noche había descendido sobre Arendel como un velo de terciopelo oscuro salpicado de estrellas, y dentro del gran salón del castillo, el resplandor de innumerables candelabros suspendidos en lo alto confería al recinto un calor festivo, casi celestial. Más de un centenar de invitados se desplazaban con gracia sobre el suelo de mármol pulido, entre risas contenidas, vestidos brillantes y conversaciones animadas. A un lado, una pequeña agrupación musical aportaba vida a la velada con melodías ligeras y rítmicas, arrancadas de una pandereta, un violín, una tuba, un laúd y un clarinete que dialogaban entre sí con gozosa armonía. La música cesó. Un breve silencio se alzó en el salón como una ola que rompe sobre la orilla, y acto seguido sonaron las trompetas. Todos los presentes detuvieron su danza y se giraron hacia la plataforma elevada donde el trono real reposaba sobre una alfombra roja, adornado con brocados dorados y respaldado por un tapiz de tonos escarlata con delicados bordados de oro. La reina Elsa de Arendel, anunció con voz firme Kai, el mayordomo real, haciendo un elegante gesto con su brazo extendido hacia la figura que avanzaba por el pasillo central. Elsa caminó con serenidad, la capa púrpura ondeando tras ella como si la siguiera un fragmento del crepúsculo. Su rostro, sereno y contenido, mostraba una sonrisa apenas insinuada, una expresión de nobleza y templanza. A su paso, los invitados se inclinaban en respetuoso saludo, y ella los honraba con una leve reverencia de cabeza. Al llegar al frente, se colocó de pie con porte majestuoso, las manos cruzadas suavemente sobre el vientre, los ojos atentos y gentiles. La princesa Ana de Arendel, continuó Kai, con idéntico tono solemne, pero la segunda hermana hizo su entrada de forma menos formal. Ana apareció con pasos apurados, casi tropezando con el dobladillo de su vestido, y jadeaba discretamente cuando alcanzó el centro del salón. Saludó con una mano alzada y una sonrisa algo torpe. Kai, sin perder su compostura, carraspeó suavemente y señaló con disimulo el lugar correspondiente. Aquí. ¿Seguro? No creo que sea, murmuró Ana, insegura, al tiempo que obedecía y se colocaba a la derecha de su hermana. Observó de reojo a Elsa de pies a cabeza, y, sintiendo la tensión, dio un paso al lado, ampliando la distancia entre ambas. Entonces la multitud, ya con ambas hermanas al frente, se hirió al unísono y estalló en aplausos. El sonido de las palmas rebotó en las altas paredes, como si el mismo castillo aprobara aquel reencuentro fraternal. Ana se giró apenas, echando una ojeada nerviosa a su hermana, pero desvió la mirada enseguida hacia el otro extremo del salón. Elsa, que lo notó, esbozó una sonrisa cálida y bajó la voz. «Hola», dijo. Ana parpadeó, desconcertada. ¿Es esa mí?, preguntó, sorprendida, como si no esperara ser vista.
Elsa asintió con dulzura. Oh. Ámola, respondió Ana con torpeza, bajando ligeramente los hombros y sonrojándose. Estás muy bella, añadió Elsa, mirándola con afecto sincero. Gracias. Y tú estás más hermosa, no porque no lo seas ya, claro, es decir, te ves aún más hermosa, balbuceó Ana, visiblemente abrumada por el intento de halagar sin errar. Elsa rió suavemente, y la tensión se deshizo entre ellas por un instante. Gracias, respondió con sencillez. Su mirada se paseó entonces por el gran salón. Entonces así es como se ve una fiesta. Sus ojos se posaron sobre los candelabros, los tapices, los rostros alegres de los invitados, como si tratara de memorizar cada detalle de esa noche fugaz. Es más cálido de lo que creí, comentó Ana, dejando escapar un suspiro que condensaba tanto asombro como alivio. Elsa asintió, pero en ese momento una nueva sensación captó su atención. Un aroma dulce, cálido, profundo, se deslizaba por el aire, como si los mismos muros respiraran con deleite. ¿Qué es ese espléndido aroma?, preguntó ella, entrecerrando los ojos como quien sigue el rastro de un recuerdo escondido. Y, como si compartieran un único pensamiento, ambas hermanas alzaron el rostro al unísono, aspirando con deleite aquel perfume envolvente que se deslizaba desde las cocinas hasta el corazón del salón. Chocolate, dijeron al mismo tiempo, sus voces entrelazadas con el asombro infantil de quien redescubre algo amado. Una risa compartida se dio el momento. En medio de la formalidad, del peso de la corona y las normas, el vínculo entre ambas se revelaba aún vivo. La joven princesa de cabellos encendidos, quien hasta entonces se hallaba apacible, abrió los labios para hablar. Mas antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, el maestro de ceremonias, Kai, anunció con voz firme: Majestad del duque de Weselton. Duque de Weselton, corrigió de inmediato el interpelado con un súbito estallido de irritación, cuya vehemencia delató cuánto le dolía ser mal nombrado. Pero su disgusto no duró mucho, pues acto seguido se recolocó la levita con presunción y dio un paso al frente. Majestad, prosiguió, dirigiéndose a la reina con voz untuosa y mirada astuta, siendo su socio comercial más cercano, es mi deber acompañarla en su primera danza como reina. Sus palabras fueron seguidas de una reverencia teatral, tan excesiva y cargada de ademanes, que la peluca que adornaba su cabeza, mal temida por la vejez o por la prisa, resbaló por la parte posterior, dejando al descubierto una extensión de calvicie lustrosa que relució bajo la luz de las lámparas. Aquello fue demasiado incluso para la compostura de ambas hermanas. Ana, llevando ambas manos a su rostro para ahogar la carcajada que pujaba por brotar, gimió de risa. Elsa, por su parte, soltó una breve y sofocada risilla que rápidamente cubrió con una aclaración de garganta, recuperando su porte real con admirable rapidez. Gracias, pero temo que no sé bailar, dijo Elsa con gentileza, negando suavemente con la cabeza. Su voz, aunque serena, contenía una súplica velada. Entonces añadió con un pequeño gesto hacia su hermana menor: pero mi hermana sí. Ana parpadeó, primero risueña por el halago, mas su semblante cambió en cuanto comprendió lo que aquellas palabras implicaban. ¿Qué?, murmuró, más para sí que para los demás. No obstante, ya era tarde. El viejo duque, ágil como una comadreja a pesar de sus años, enganchó con audacia su brazo con el de la princesa, y con una sonrisa satisfecha murmuró: «¡Qué suerte tiene usted!». Y sin más aviso, la arrastró hacia la pista de baile entre los demás invitados. Ana, atónita, giró su cabeza en dirección a su hermana, estirando el brazo como si en aquel gesto quedara la última esperanza de escape. «Lo siento», dijo Elsa, alzando una mano enguantada a modo de despedida, el tono ligero, casi travieso. «Soy un ágil pavo real», proclamó el anciano mientras comenzaba a dar vueltas alrededor de la princesa, moviendo sus pies en pasos que más bien imitaban a un ave en cortejo. Ana, atrapada en su abrazo protocolario, apenas lograba moverse con gracia, disimulando los tropiezos tras la tela vaporosa de su vestido largo. En uno de sus giros, el hombre pisó sin querer la orla de su falda. Hablando de eso, qué gusto que por fin abrieron las puertas. ¿Por qué las cerraron en primer lugar? ¿Usted conoce la razón?
Sin nada haber sido mencionado antes, el hombre sacó el tema a la mesa, acercándose invasivamente a la joven conforme hacía su pregunta. No, musitó Ana, manteniéndose lo más diplomática que pudo, mientras su mano era tomada de nuevo para girar en otro paso de baile. No. Entienda. Sujétese, que no me llaman pies ligeros por nada, anunció el duque con entusiasmo, sosteniéndola por la cintura y arqueando el cuerpo de la joven en un paso que, más que elegante, rozaba lo absurdo. Ana, aunque con la espalda vuelta, logró encontrar los ojos de su hermana al otro extremo del salón. Elsa, viéndola así, no pudo evitar soltar otra breve risa, cubriéndose la boca con los dedos. Los labios de Ana se curvaron en una sonrisa torcida. Una chispa de picardía brilló en sus ojos, mientras negaba suavemente con la cabeza. El espectáculo siguió. El viejo noble, imitando el guamido de un alce o el caminar de un flamenco, arrastró a la princesa por toda la pista como si fuese una marioneta atada a sus caprichos. Por fin, tras lo que pareció una eternidad para la joven, el baile concluyó. Exhalando profundamente, Ana volvió junto a su hermana. «Wow, sí que era impetuoso», comentó Elsa con una risita, entre divertida y piadosa. «Sobre todo con esos tacones», respondió Ana, frotándose los pies adoloridos con una expresión que oscilaba entre el alivio y la resignación. «¿Todo en orden?» «Sí, es lo mejor que me ha pasado». «Todo es tan lindo, desearía que fuese así todo el tiempo». Elsa la miró con ternura. Una sombra cruzó su rostro, breve pero notoria. Sus labios se entreabrieron con una respuesta que tardó unos segundos en emerger. «También yo», dijo con una voz que parecía venir de otro lugar, de una añoranza honda. Sin embargo, su mirada se desvió, y un velo de tristeza nubló su semblante. «Pero no será». Ana frunció el ceño, dando un paso tímido hacia su hermana. «¿Por qué no podemos?» Mas Elsa dio un brusco paso atrás, girando sobre sus talones. «Solo no, y ya», exclamó con un suspiro que parecía encerrar años de angustia contenida. Su voz tembló al final, como si el muro que había edificado en torno a su alma mostrara una grieta. Ana bajó la mirada. No comprendía. El dolor estaba allí, latente, en ambas. Y aunque su corazón anhelaba lo contrario, sabía que quien tenía la última palabra era su hermana. «Ahora vuelvo», dijo, con una mirada afligida mientras se iba del lugar, dejando a su hermana sola, quien la veía marcharse de reojo con una expresión igual de afligida. «Ahora vuelvo», murmuró, dándose la vuelta con los hombros caídos y una mirada herida. Elsa la siguió con la vista. La silueta de su hermana se alejaba entre los invitados, fundiéndose poco a poco con el murmullo del salón. Entre la multitud agitada y los destellos de luz que iluminaban el salón, Ana avanzaba a trompicones, sus ojos brillantes por las lágrimas que amenazaban con quebrar su compostura. El corazón latiéndole con fuerza, no vio venir al hombre que, sin intención, la empujó, haciéndola tropezar con la orla de su propio vestido. Estuvo a un suspiro de caer, cuando una mano firme sujetó la suya y la estabilizó con sorprendente delicadeza. «Suerte que te encontré», dijo con calidez la voz de Hans, el príncipe de las Islas del Sur, mientras la acercaba a él con un ademán casi instintivo. Sus miradas se encontraron y, como arrastrados por un latido compartido, se sumieron en un baile improvisado que los llevó por el salón. Los acordes de la orquesta se tornaron un murmullo lejano para ellos. Cada paso les parecía fugaz, como si el tiempo se hubiera encaprichado en apresurarse solo para unirlos. Cuando menos lo notaron, el bullicio del gran salón quedó atrás y se hallaron conversando en un pasillo iluminado apenas por tenues candelabros. Entre confidencias sobre sus familias, Franz compartió historias de sus 12 hermanos, mientras Ana se abría sobre su hermana Elsa. Las palabras fluían como un arroyo impetuoso hasta que, en un momento que pareció contener la respiración del universo, Franz se arrodilló. El brillo en sus ojos verdes era tan intenso como el de las estrellas que asomaban por las ventanas. «Ana, ¿aceptarías casarte conmigo?», preguntó con voz firme, llena de anhelo. La joven princesa sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. Sin vacilar, con la inocencia y el fervor que ardían en su pecho, aceptó. Juntos, de la mano, regresaron apresurados al gran salón en busca de la reina. «Oh, ahí está»,
Elsa, exclamó Ana al divisar a su hermana al otro lado de la sala, rectificándose de inmediato con un toque. Perdón, reina, añadió con una reverencia atropellada. Quiero presentarte al príncipe Hans, de las Islas del Sur, anunció envolviendo el brazo del joven con ambos suyos. Hans saludó con elegancia a Elsa, inclinándose apenas con una sonrisa amable. Entre risas nerviosas, la pareja pidió a la reina su bendición para casarse. Elsa, sorprendida, miró a su hermana, tratando de comprender la avalancha de palabras que se arremolinaban en boca de Ana. Sobre la boda, la comida, los invitados, el lugar donde vivirían. Hans aceptaba todo sin titubeos. Ana, espera, no lo harás. Ningún hermano se quedará aquí y nadie tendrá una boda, dijo Elsa con un tono sereno, aunque su voz escondía un temblor. ¿Nadie qué?, preguntó Ana, su expresión hecha un nudo de desconcierto. ¿Puedo charlar contigo, hermana, las dos?, pidió Elsa con un atisbo de súplica. Pero Ana negó con un movimiento rápido de cabeza, acercándose más a Hans como un escudo humano. No, lo que me quieras decir, lo escucharemos ambos, replicó con firmeza. Muy bien, aceptó su majestad. No puedes enamorarte tan rápido. Claro que sí. Cuando es amor de verdad, contestó Ana, con una pasión casi infantil. Ana, ¿tú qué sabes del amor de verdad?, preguntó Elsa, dejando escapar el cansancio contenido en su voz. Más que tú. Tú solo rechazas a todo el mundo. Las palabras escaparon de Ana como dagas, sin intención de herir, pero haciéndolo de forma tan afectiva que parecía deliberado. Elsa parpadeó, sus ojos azules empañados por una súbita tristeza. Deseas mi bendición, pero la respuesta es no. Ahora, discúlpenme, concluyó en un tono irrevocable. Cuando Hans quiso interceder, la reina lo detuvo alzando una mano, pidiendo silencio, y con un ademán ordenó a los guardias preparar el cierre de puertas. La fiesta terminaba y, como antaño, el castillo volvería a cerrarse al mundo. Ana no pudo soportarlo. Corrió tras su hermana, extendiendo la mano para detenerla. En un descuido, arrancó uno de sus guantes, dejándolo colgando en su puño como un trofeo involuntario. «Devuélvemelo», demandó Elsa, girándose con el pánico pintado en el rostro. Ana retrocedió un paso, abrazando el guante contra su pecho. «¡No! Ya no quiero vivir así», exclamó Ana, rogando que sus palabras rompieran el muro que la separaba. Elsa sintió un latido atronador en su pecho. Su voz salió casi como un lamento. «Entonces vete», pronunció, cada sílaba cargada de un miedo tan grande como su amor. Por un instante, el salón quedó en un silencio sobrecogedor. Elsa giró para marcharse, cruzando los brazos sobre su pecho para contener el frío que hervía bajo su piel. Ana, desesperada, gritó detrás de ella. «¿Alguna vez te hice algo?». Su voz, quebrada, resonó como un eco en el salón, haciendo que las miradas de los invitados convergieran sobre las hermanas. «No sigas, Ana», suplicó Elsa, sin atreverse a volverse, su respiración agitada y los nervios crispados como cuerdas tensas. «No». «¿Por qué? ¿Por qué solo me rechazas? ¿Por qué rechazas a todos? ¿Por qué te da tanto miedo?». La voz de Ana, estridente, rompió la noche y el corazón de su hermana. «Dije silencio», bramó Elsa, girando con un movimiento brusco. Su mano se alzó involuntariamente y un estallido de hielo se materializó con furia, creando una barrera de picos congelados que se alzaron entre ella y los asistentes, haciendo retroceder a Ana. Elsa vio los cristales relucir bajo la luz de las lámparas y su furia se transformó en pavor. Su secreto estaba expuesto. Hechicería. Sabía que algo muy sospechoso sucedía aquí. Vociferó el duque de Wesselton, escondiéndose tras uno de sus guardias. «Elsa», susurró Ana con un hilo de voz, pero su hermana ya no la oía. Tomó la perilla de la puerta y huyó del salón. Corriendo, llegó al patio del castillo, donde el pueblo la recibió aún con vítores y aplausos, ignorantes de lo ocurrido. Elsa avanzaba como un espectro entre la multitud hasta que una mujer de cabello color cobre, rodeada de niños, le salió al paso. «Majestad, ¿se encuentra bien?», preguntó Mila, la sierva del orfanato, notando el temblor en los ojos de la reina. Elsa retrocedió, girando en busca de una salida.
Al hacerlo, su mano desnuda rozó una fuente de piedra. El agua se congeló al instante, alzándose en una figura amenazante que arrancó un grito colectivo de horror de los presentes. «Allí está. Atrápenla», ordenó el duque desde la escalinata del castillo, señalando a la reina. «Apártense. Aléjense de mí, no se acercan», gritó Elsa, su voz cargada de terror, mientras su magia se arremolinaba en sus manos y estallaba en una onda de escarcha que derribó al duque y sus guardias, esparciendo picos de hielo a su alrededor. «Monstruo. Monstruo», vociferó el duque, mientras la multitud, antes eufórica, huía despavorida. Los niños se refugiaban tras las faldas de Milá, los padres abrazaban a sus hijos, y todos retrocedían de la mujer que, entre sollozos mudos, corría lejos del castillo. Ana fue tras ella, seguida de Hans. Los tres llegaron a la orilla del castillo. «Elsa», llamó Ana, su voz desgarrada. La reina giró un instante hacia su hermana, retrocediendo aún, cuando sintió bajo sus pies el hielo extenderse como un velo sobre el mar. «No, espera», suplicó Ana, pero Elsa no se detuvo. Sin detenerse, posó un pie sobre el agua que, con un susurro gélido, se cubría de hielo. La reina comenzó a correr sobre aquel manto, cada paso extendiendo un velo helado que convertía el mar en un sendero blanco, dejando a su paso un rastro de escarcha y un cielo que pronto comenzó a nevar sobre Arendel, sumiendo al reino en un invierno eterno. Fin del capítulo 4. Si esta narrativa ha sido desguardado, les pido que expresen su apoyo mediante su me gusta. Su aliento será un faro que me guiará, asegurando que continúe compartiendo este relato y brindándoles entretenimiento adicional. Agradezco su atención.